Un nuevo episodio de la historia de Spider-Man ha llegado trayendo consigo una de las décadas que más da de qué hablar entre los seguidores, afianzando al personaje y regalándole a Spider-Man historias sumamente importantes. Hablemos de los infravalorados años 80. Pasando su etapa dorada en los cómics, Spider-Man prontamente apuntaría a diferentes medios fuera de estos para seguir explotando su creciente popularidad. Amazing y Peter Parker de Espectacular Spider-Man se mantenían en el mercado, tratando de que su rotación artística y argumental no fuese un impedimento para crear buenas historias. Sin embargo, terminaría afectando que diferentes escritores y artistas tomaran la serie por periodos de tiempo pequeños en los que podíamos encontrarnos con cómics de todo tipo. Marv Wolfman comenzaría la década escribiendo Amazing Spider-Man bajo los lápices de Kate Pollard, pero prontamente nombres como los de Jim Shooter o Denny O'Neil se asomarían entre los créditos, introduciendo a John Romita Jr., hijo del artista que se retirara años antes de la serie. En este periodo de tiempo también conoceríamos a nuevos personajes como Black Cat, una villana con la que Spidey sostuvo un romance que pronto agradó a todos los fanáticos, llamándola la relación perfecta para él. Mary Jane había sido relegada un poco y los diferentes escritores trataban de darle a Peter Parker, quien ya era todo un adulto, nuevos líos amorosos que contrastaban con la estabilidad de años previos. Para 1981 y el año siguiente, el personaje daría el salto fuera de las páginas de los cómics una vez más para adentrarse a la televisión y a los videojuegos. Tuvo que pasar más de una década para que el personaje volviera a tener una serie animada ahora amparada por el propio Marvel en conjunto con Toei Company, con quien había establecido una relación previa bajo el estreno de Spider-Man. La serie era el lanzamiento oficial de Marvel Productions, lo que ya nos hablaba de lo gigantesco en que se estaba convirtiendo la empresa gracias al éxito de sus personajes, incluido el propio Spider-Man ciertamente. Si bien es cierto que muchos aseguran que el diseño de Peter Parker y sus personajes se apegaban al diseño de John Romita a finales de los 60s, en realidad toman mucho del trabajo de su hijo, que había debutado en Amazing Spider-Man hace no mucho tiempo, dándole a Peter Parker un aspecto más moderno. No pasó demasiado tiempo para que la serie se transformara en Spider-Man y sus increíbles amigos, un proyecto que ya inmiscuía a NBC y personajes extras que acompañarían al protagonista en un intento por emular el éxito de Super Amigos, serie de Hanna-Barbera que adaptaba a la Liga de la Justicia de DC Comics. Este fue uno de los primeros proyectos del personaje que presentó censura por parte de los grupos más conservadores que prohibieron a sus desarrolladores mostrar a Spider-Man golpeando a sus oponentes con el puño cerrado, teniendo que ingeniárselas para dar vida a las peleas mostradas dentro de sus episodios, además de introducir al personaje de Firestar, que era completamente original y fue una especie de plan B de la producción tras la negativa de conseguir los derechos para la Antorcha Humana. Un año después, en 1982, Spider-Man para Atari 2600 sería lanzado al mercado. Se trataba del primer videojuego basado en un personaje de Marvel y del mismo Spider-Man, donde el jugador tenía que desactivar las bombas dejadas por el Duende Verde en un edificio que iba cambiando tanto de apariencia como de altura. Tuvo una recepción medianamente buena, dándole a Marvel su primera experiencia en este medio, regresando a él en posteriores años. Volviendo a los cómics, Amazing Spider-Man seguía teniendo muy buenas ventas, arrojando historias bastante interesantes para la época, jugando con la crueldad de sus personajes e introduciendo a una nueva versión del Duende Verde, el llamado Hobgoblin, quien inspiró una larga saga que invitó a los lectores a no abandonar sus historias. Para 1984, Marvel presentaría un cambio drástico en la apariencia de Spider-Man, quien ahora portaba un traje completamente negro. Durante la Amazing Spider-Man 252, este traje hacía su debut después de que la editorial comprara la idea a un seguidor para posteriormente, al paso de unos meses, descubrir su origen y regalarle a Spider-Man una de sus mayores pesadillas, ya que el famoso traje negro que había adquirido durante el evento de Secret Wars tenía vida propia.
Esta saga de historias, titulada la saga del traje alienígena, resultó ser tan exitosa que cuando Spider-Man se desprendió del traje, el público reaccionó de manera opuesta a lo que esperaba Marvel en un principio, exigiendo a la editorial regresar a Spider-Man al color negro, lo cual no tardó en hacer al idear que fuese Black Cat, la nueva novia de Spidey, quien le diera un traje negro creado por ella misma que nada tenía que ver con el simbionte, el cual portó e intercaló con el traje clásico durante algunos años más. Este reciente éxito de ventas se tradujo en una nueva serie para el personaje bajo el título The Web of Spider-Man, que al contrario que Peter Parker de Spectacular Spider-Man, se centraba un poco más en la figura del héroe y no tanto en la del civil. Al contar con 3 historias en regular en el mercado publicadas mensualmente, inevitablemente el personaje tuvo una fuerte inconsistencia que hacía de sus historias un poco confusas al intercalarse entre sí y poco detalladas. No obstante, Tom DeFalco y Peter David, que se hacían cargo de Amazing, lograron concebir algunas de las mejores historias del personaje en estos años, teniendo un pináculo narrativo para 1987. Este año fue demasiado importante para Spider-Man debido a la publicación de 2 historias claves. La primera era su boda con Mary Jane y la segunda la denominada mejor historia que tiene el personaje. Después de entorpecer el romance entre Black Cat y Spider-Man, para la segunda mitad de la década, el hilo narrativo se concentró en unir nuevamente a Peter Parker con Mary Jane, la chica de al lado que por alguna u otra razón resultaba tener un miedo tremendo al compromiso. La boda entre ambos se llevó a cabo dentro del anual número 21 de Amazing Spider-Man, escrito por David Michelin, escritor que para finales de la década se afianzaría en la escritura de la serie. Se trató de un evento magno que reunió a 2 personas reales disfrazadas de los personajes para celebrar su publicación, regalándole a Spider-Man ser el primer superhéroe en unir su vida con una civil, teniendo una evolución natural que ya exponía los años que habían pasado desde su primera aparición y cómo los lectores que eran adolescentes en los 60s, para los 80s veían completamente natural que su personaje favorito hiciera lo mismo que ellos. Ese mismo año, J.M. DeMatteis y Mike Zeck se harían responsables de la última cacería de Kraven, la denominada mejor historia del personaje, que aprovechó el potencial de tener 3 series en regular del personaje en el mercado, abarcando 6 números repartidos entre Web, Spectacular y Amazing Spider-Man. El resultado fue una historia maravillosa que nos contó el final de Kraven. Para finalizar con el buen año, Marvel cambiaría el nombre de Peter Parker de Spectacular Spider-Man, acortándolo solo con Spectacular Spider-Man, reiniciando así su numeración, generando el primer dolor de cabeza para todos aquellos que posteriormente quisieran leer cómics del personaje. Un año más tarde, en 1988, como reemplazo de Alex Saviuk y bajo los guiones de David Michelin, un joven llamado Todd McFarlane sería introducido como la nueva estrella de Amazing Spider-Man. Here he is, the one and only Todd McFarlane. Hey, Stan. Hiya, Todd. Hey, you sound just like my mom. Con Peter Parker utilizando el traje negro ofrecido por Black Cat, pronto el artista, que deseaba dibujar a Spidey con las redes en azul y rojo, le propuso a su escritor crear un nuevo personaje para así revivir al simbionte y quitarle a Spider-Man el traje negro. El resultado de esta idea fue Venom, villano que debutaría en 1988 durante el número 300 de Amazing Spider-Man. Oficialmente el personaje estaba terminando toda una era para rápidamente introducirse a otra, la era de los dibujantes famosos. Durante los próximos 2 años, Todd McFarlane se convertiría en el artista más popular dentro de Marvel y toda la industria de cómics, potenciando las ventas de Amazing Spider-Man a un nivel atípico que le llevaron a ser considerado una especie de rey Midas, donde todo lo que tocaba se convertía en oro, abriendo las puertas para que toda una nueva generación de artistas siguieran sus pasos. Antes de que terminara la década, Spider-Man tendría su tercera aparición en un videojuego titulado La venganza del Dr. Doom, historia que le unía con el Capitán América para enfrentar al clásico villano de Marvel. Lanzado como un juego destinado a las computadoras de la época, el título pronto desapareció de la memoria de los jugadores, y es que en realidad era bastante malo, pero supondría el inicio de un largo camino que el personaje recorrería en el mundo de los videojuegos, con una nueva década por delante. Los 90s ya estaban a la vuelta de la esquina y eso solo significaba una cosa: renovarse o morir.
years I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits.